y los también invitamos para iniciar su conexión y poder ser parte de la segunda parte de nuestra jornada este primer día. Estamos queriendo que más docentes se puedan incorporar para poder escuchar el panel Comunidades de Práctica Docente para estimular la creatividad y habilidades del siglo XXI. Hoy tenemos también panelistas de casa y eso nos alegra porque estamos convencidos que esta universidad tiene un potencial humano en el tema de innovación y nos satisface también decirles que este equipo de profesores del campo de ciencia, tecnología, matemática, ingeniería, el campo de STEM, son parte de un proyecto de innovación. Con ellos iniciamos un proyecto hace 2 años de comunidades de aprendizaje, que también son un ejemplo de cómo se han ido consolidando como una comunidad de aprendizaje en el campo de STEM y cómo pues la DIE solo los acompaña, los apoya, pero ellos ya lideran ese proceso. Y esa también es una experiencia de innovación interesante para otras unidades académicas y equipos que puedan, que quieran trabajar comunidades de aprendizaje y buena práctica. Bueno, voy a ir comenzando con los colegas que ya están presentes y hacer un llamado también a los colegas que traemos de centros regionales que deberían estar ya por acá. Los enlaces de los CRAE que también estamos trayendo. Marisol, ¿dónde están los enlaces de los CRAE? Sí, pero ya la jornada inició, ya deberían estar aquí. Ellos tenían para trabajar después de las 3 de la tarde. Bueno, voy a dar comienzo para evitar el menos desfase posible y poder atender el programa de la tarde. Siguiendo la jornada de esta tarde, vamos a dar paso al panel Comunidades de Práctica Docente para estimular la creatividad y habilidades del siglo XXI. Este panel estará a cargo del ingeniero Fernando José Sorto, docente de la Facultad de Ingeniería, de la ingeniera Ingrid Lorena Díaz, docente de la Facultad de Ciencias de la Escuela de Física. Sorto es de la Escuela de Ingeniería y Mecánica. A cargo del licenciado Luis Miguel Espinal, que es parte del equipo tecnopedagógico de la Dirección de Innovación Educativa, y moderará el ingeniero Alex Giovanni Matamoros de la Facultad de Ciencias Espaciales. Todos ellos son parte de la comunidad de aprendizaje en STEM. Voy a dar lectura a un breve resumen de la hoja de vida de nuestros panelistas. La profesora Ingrid Lorena Díaz es ingeniera eléctrica industrial, licenciada en física, egresada de la maestría en física y actualmente se desempeña como profesora auxiliar en el departamento de materia condensada de la Escuela de Física. Ha implementado metodologías STEM y de aprendizaje activo para la enseñanza de la física y ha desarrollado investigación aplicada a la enseñanza de la física como parte de esta comunidad de STEM. El ingeniero Fernando José Sorto es docente de la Facultad de Ingeniería y específicamente del área de Ingeniería Mecánica. Actualmente es pasante en el doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales en la Universidad Politécnica de Valencia. Es máster en Administración de Proyectos e ingeniero mecánico industrial por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Su campo de trabajo actual es el desarrollo de proyectos industriales de orden disruptivo para la sociedad y es coordinador de la carrera de Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad. Es asistente técnico para la Unión Europea y profesor visitante en la Universidad Politécnica de Lodz en Polonia. Ha desarrollado trabajos de innovación educativa junto a la Dirección de Innovación, asesor de círculos de creatividad en la Dirección de Investigación Científica y profesor vinculador ante la Dirección de Vinculación. Es miembro activo de la comunidad STEM y actualmente es el gerente nacional del proyecto Morazán para lanzar un satélite hondureño al espacio. Luis Miguel Espinal Fuentes es licenciado en Ciencias por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Es especialista en educación STEM por la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia y actualmente se encuentra finalizando sus estudios de maestría en tecnología educativa por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Su campo de investigación se centra en la educación STEM. Es miembro del grupo de investigación de estudios educativos en la línea de investigación de estudios socioculturales y tecnología educativa impulsados por el TEC de Monterrey, y es miembro del equipo tecnopedagógico de la Dirección de Innovación Educativa, y también es especialista de innovación en parte de la red Educa STEM del Portal Educativo de las Américas de la Organización de Estados Iberoamericanos. Dejo con ustedes al profesor Alex Giovanni Matamoros, quien moderará este panel. Buenas tardes y todas sean muy bienvenidas. La finalidad de este panel es reflexionar desde una perspectiva crítica y desde la experiencia de la comunidad de aprendizaje STEM el papel que debe asumir la universidad en cuanto al fortalecimiento y desarrollo de la educación STEM, la generación de habilidades del siglo XXI y la estimulación de la creatividad como elemento innovador para la transformación de la práctica educativa y su aporte en la construcción de una Agenda 2030 desde la universidad. Por lo tanto, como ustedes verán, este objetivo no se puede alcanzar desde acá. Tiene que ser en una combinación entre las ideas que nosotros podamos expresar y las reflexiones que ustedes nos puedan dar. La intención es que tengamos primero una introducción para que nos pongamos al tanto de lo que ha sido la comunidad STEM aquí en la universidad. Luego vamos a dar una ronda de participaciones a los panelistas y luego, no menos importante, vamos a abrir un espacio para que ustedes reflexionen y para que hagan preguntas sobre los temas que hayamos compartido. Vamos a pedirle a los decanes, que distribuyan papelitos para que se puedan escribir las preguntas y eso ayuda a precisar bastante lo que se quiera decir. Me tomo el tiempo, ¿verdad? Bien, la comunidad STEM en la Universidad Nacional inicia hace aproximadamente unos 2 años y medio y es el fruto de una serie de procesos formativos que fueron impulsados desde la Dirección de Innovación Educativa sobre diferentes campos, ¿verdad? Pero entre estos campos prevalecen el uso de herramientas electrónicas de la web, de todos los recursos de diferentes plataformas que se incorporaron a la innovación educativa dentro de la universidad. Como producto de ese ejercicio formativo, llevándolo, digamos, a la práctica, este ejercicio formativo, surge la comunidad STEM. Y podemos marcar el momento del nacimiento de esta comunidad cuando se conforman dentro de esta comunidad 3 grupos de trabajo. Un grupo estaba dedicado a la elaboración de material didáctico, de tutoriales para impartir clases de matemáticas, sobre todo. Luego se fueron incorporando otras clases y otros intereses. El departamento donde yo trabajo, que es el Departamento de Ciencias Aeronáuticas, por ejemplo, desarrolló un pequeño software para hacer cálculos de peso y balance en aeronaves, ¿verdad? Que es una aplicación que de lo contrario hay que hacer la mano y que es engorrosa. Bueno, con una aplicación de Excel se desarrolló una aplicación, pero han habido también otras iniciativas. Un segundo grupo se dedicó a conformar una feria tecnológica, ¿verdad? Y bueno, se trabajó en el objetivo, se trabajó en quienes podrían patrocinar esta iniciativa y está en camino todavía, porque no resultó ser tan fácil. Y un tercer grupo se conformó como grupo de investigación educativa STEM, y entonces es ese grupo del cual
otros compañeros y yo formamos parte, incluso la ingeniero Ingrid, que está en la mesa principal. Y quisiera decir unas cuantas palabras sobre este grupo de investigación educativa. Bueno, partimos del antecedente de que no se puede hacer ningún proyecto de intervención educativa si no se hace primero antes algo de investigación, en este caso de investigación educativa, aplicable para diferentes campos. Con esa premisa, este grupo intentamos y conformamos un curso de investigación educativa que lo fuimos construyendo de manera simultánea. Encomendábamos a un grupo de 2 profesores que prepararon un módulo, a otro grupo de 2 o 3 profesores que prepararon otro, y así se conformaron 5 módulos de investigación educativa, y al mismo tiempo le asignamos a cada uno de los componentes del grupo, a cada subgrupo, un tema de investigación, de manera que fuéramos desarrollando el curso de investigación educativa y un tema de investigación educativa, y así fue, ¿verdad? Y así nos continuamos reuniendo. ¿Qué es lo más relevante de este grupo en la perspectiva, de esta comunidad en la perspectiva de este grupo de investigación educativa? Muy bien, es un grupo que aplica las lecciones que el mismo grupo va generando, ¿verdad? O sea, el énfasis no ha sido, digamos, el estudio teórico del fenómeno educativo o formativo, sino que en el intercambio de conocimientos, en el ejercicio de autocapacitación, han ido surgiendo lecciones que han ido siendo aplicadas ahí mismo. Ese es el primer hallazgo, digamos, que podamos tener. El segundo es que ha sido un grupo interdisciplinario. Si ustedes se fijan, hemos estado de la Facultad de Ciencias Espaciales, de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Y nos hemos ido intercambiando y aspiramos también, vemos algunos en el público, aspiramos que arte se nos una también, porque la finalidad es establecer un diálogo de saberes lo suficientemente profundo que logre un diálogo entre las ciencias duras y las ciencias humanas, ¿verdad? El viejo dilema de estos 2 hemisferios del cerebro que no terminan de encontrarse en la universidad, estamos llamados a eso, ¿no? Otro hallazgo bastante significativo es que hemos tenido una dinámica participativa creciente. Si nos fijamos en el primer módulo del curso en 5 módulos, veríamos que fue bastante positivo. Fue una exposición relativamente larga, por cierto me tocó a mí la exposición, por lo tanto la gente se habrá aburrido un poco, y entonces, pero eso fue disminuyendo con el tiempo, ¿no? Y aspiramos a que cada vez más la generación de conocimiento sea en el contexto de una comunidad dialéctica de conocimiento. Ese es un hallazgo fuerte. Bueno, tengo aquí, por desgracia se nos ha reducido el tiempo. Voy a pasar un poco a cuáles son las conclusiones o las lecciones aprendidas después de esta experiencia de la comunidad STEM. Y allá voy. Lo primero es que hemos creado una comunidad de aprendizaje aplicadas a disciplinas STEM con un enfoque de investigación educativa, con todo lo que significa la expresión investigación educativa, ¿verdad? Es investigación para el cambio de las praxis educativas, ¿verdad? No es de hecho, cuando se nos preguntó sobre si queríamos publicar algún artículo, nos detuvimos para decir, bueno, no es tiempo de teorizar todavía, es tiempo de recoger experiencias, es tiempo de intercambiar, es tiempo de proponer, reproponer. Una segunda lección aprendida es que esto que ha sucedido dentro de esta comunidad, que ha ido progresivamente apoderándose de sus temas principales, progresivamente encontrando sus propias dinámicas, eso debe mantenerse. Una comunidad cuando es viva es propositiva también y va generando conocimiento y lo va aplicando y va mejorando su propia práctica.
Digamos, esta es la sustancia del concepto de lecciones aprendidas, ¿verdad? Entonces, debe continuarse con esa dinámica. Esa es una segunda lección aprendida. Una tercera lección aprendida es que se ha obtenido provecho de las dinámicas informales de discusión de conceptos propios del quehacer académico. Esto es muy importante. No me he esperado tener un curso, tener un diplomado, sino que un poco en el café, un poco en el pasillo, hemos comentado cosas que luego se han convertido en proyectos educativos. Y creemos que esta vitalidad debe mantenerse, tal y como hemos platicado algunos temas con el profesor Miguel, que me está viendo ahí, pues así igual. Hemos platicado y han salido cosas en concreto. Y una última lección aprendida es que nos quedan pendientes una serie de desafíos. Aquí van algunos. Primer desafío, seguimiento a proyectos de investigación que se iniciaron. Se iniciaron los proyectos, no se han terminado, hay que continuar en eso. Número 2, hay que integrar la comunidad más allá del grupo de investigación educativa, que es el que nos ocupa a nosotros. Número 3, se necesita una sistematización permanente de las experiencias. No tenemos la costumbre de tomar apuntes, ¿verdad? Bueno, hay que afinar un poco eso y mantenerlo. Desafío 4, la investigación educativa y otros proyectos STEM no deben ser invasivos del tiempo que ya está bastante ocupado para los profesores. Por lo tanto, hay que buscar dinámicas de producción, digamos, sobre la marcha de conocimiento. Y el último desafío, y con esto ya termino esta intervención introductoria, es la incorporación del arte dentro de la comunidad STEM. Hasta ahora estamos los de la parte de las ciencias duras lidiando con esto, pero un poco de arte sin duda que nos va a hacer mucho bien y es muy necesario para incorporar, como decía al inicio, los dos hemisferios del cerebro, ¿verdad? No solamente uno. Muy bien, esto es lo que ha sido la comunidad STEM hasta ahora, y esos son algunos de los desafíos. Para ofrecer el uso de la palabra a nuestros panelistas, vamos a proponer 3 ejes de discusión y de propuesta, y los voy a ir diciendo conforme vayan apareciendo en el horizonte. Así que el primer eje tiene que ver con el rol que deberían desempeñar profesores y alumnos para el desarrollo de la comunidad STEM. Y dejamos a la ingeniera Ingrid que nos ilustre. Buenos días a todos. Es para mí un honor estar aquí presente, hablar un poco de la perspectiva de STEM desde la comunidad y también como mi experiencia personal en el aula de clases, cómo yo la he aplicado. Brevemente, pues contestando la primera pregunta, ¿qué roles corresponden a estudiantes y docentes dentro de la comunidad STEM para hacer un mejor uso de las metodologías y recursos propios de esta comunidad? Pues bien, primero, ¿qué es lo que le compete a la comunidad STEM? ¿O qué es lo que nos compete a nosotros? Pues podría decir promover programas y competencias hacia los estudiantes que inculquen y alimenten e inspiren en los jóvenes el entusiasmo por el aprendizaje en el área de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Básicamente eso es lo que nosotros queremos inculcar en ellos, en nuestros jóvenes. También nosotros podemos decir que impulsamos la innovación, apoyamos la educación de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y fomentamos la colaboración multidisciplinaria entre los jóvenes estudiantes mediante proyectos específicos para la promoción de las disciplinas de STEM. Y con ello podemos contribuir al desarrollo de las habilidades que actualmente requieren los estudiantes para incorporarse en el mundo que está cambiando y principalmente es tecnológico, y con ello hacer un impacto en el país. Entonces, como comunidad, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Pues queremos empoderar a los jóvenes y despertar, que ellos despierten, ¿no? Que pasen de la parte tradicionalista a una forma más activa de aprendizaje
¿Y qué hacemos para ello? Pues lo que hacemos es aplicar metodologías, como decía el compañero Alex. ¿Qué tipo de metodologías aplicamos? Las metodologías de aprendizaje activo son una de las que yo he utilizado mucho en mi aula de clase. Yo doy clases de física general. Es una clase que se presta a ser conceptual, un poco teórica, pero yo le puedo incorporar la parte práctica mediante tecnologías y ciertas prácticas en el aula. Por ejemplo, en el 2016 aproximadamente apliqué una metodología que era el aprendizaje multimedia, el cual se basa en dar a los estudiantes una serie de videos de ciertas temáticas que eran utilizados por ellos en la plataforma virtual Moodle. También yo utilicé el aprendizaje activo haciendo uso de estos videos. Se los presentaba en la clase antes de ir se los presentaba en el aula virtual antes de ir a clase, y luego en clase los discutíamos y nos daba chance para compenetrarnos un poco más en la temática. Eso volvía al estudiante más autónomo, más que buscara la información previa antes de ir a la clase y dependiera menos del profesor. Y despertaba en él pues preguntas que durante la clase, si miraba el tema por primera vez, no lo podía hacer. Este tipo de metodologías son impulsadas por ciertas teorías, ¿verdad?, de aprendizaje multimedia, que me dicen que los estudiantes pueden aprender mejor utilizando estas herramientas y con ello pues tener mejor uso de este conocimiento. Despertaba más el interés en el estudiante. También lo que puedo decir al respecto es que son metodologías que necesitan mucho tiempo, ¿verdad?, de desarrollo por parte del profesor. Esto lo vuelve un poco más complejo desde el punto de vista de preparación de clase. Pero es un tiempo que es muy bien, por así decirlo, con relación a los estudiantes, es un tiempo que el profesor invierte previo a dar la clase, que al estudiante le sirve en el sentido de que le da chance para alimentarse mejor de los contenidos, si esto tiene sentido decirlo, y con ello entender un poquito mejor estas temáticas de física en mi caso. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Entre las ventajas sería, el estudiante tiene otras herramientas para poder aplicar de aprendizaje para poder entender mejor las temáticas. Y como desventaja, diría yo, al profesor se le carga bastante en el asunto de diseño de clase, diseño de estructura de clase mediante técnicas alternas a las tradicionales. Pero al final motiva al estudiante y le da otras herramientas de conocimientos. En una encuesta que realicé a los estudiantes sobre estas herramientas utilizadas en el aula de clase, pues yo tuve la oportunidad de ver sus respuestas y coincidía la mayor parte de los estudiantes en el hecho de que les gustaba esta nueva metodología que se aplicaba, y también coincidían en el hecho de que aprendían mejor utilizando estas metodologías alternas a la clase tradicional, utilizando metodologías visuales, utilizando animaciones, utilizando herramientas de aprendizaje activo. Cabe destacar también que en el aula de clase tenemos una brecha que se mira muy marcada. Hay muchas más hombres matriculados en clases de física, por ejemplo, que nosotros damos clases a las ingenierías.
y al área de la matemática, ¿verdad? También. Tenemos mucho más hombres matriculados en estas clases que mujeres. Generalmente anda alrededor de 30% mujer, 70% hombre, más o menos. Entonces esto nos lleva a decir también que hay una brecha que hay que romper, que es la brecha de género. Entonces las mujeres tendemos a ubicarnos más en carreras orientadas al área de la salud y al área de comercio y ese tipo de áreas, más que en las áreas STEM, que son ingenierías, tecnologías, matemáticas y ciencias. Entonces eso es algo que podemos promover desde más abajo en las escuelas y los colegios. Y por último, finalmente, pues puedo hablar de la creatividad y cómo la creatividad, nosotros los docentes debemos tener esa parte creativa, ¿verdad? ¿En qué podemos tener esa parte creativa? Pues en la parte de fomentar en nosotros mismos o cultivar en nosotros mismos nuevas formas o nuevas experiencias de dar clases. Y una de esas nuevas experiencias o nuevas formas de dar clases son las técnicas utilizadas en STEM, que dicho sea de paso, nosotros hacemos investigación dentro de nuestras aulas para ver si esas metodologías son aplicables, si tienen efectos positivos en nuestros estudiantes, que al final de cuentas son quienes van a verse beneficiados de estas tecnologías o de estas nuevas formas de enseñanza. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Ingrid. Bueno, vamos a proponer ya de una vez los otros dos ejes que se transforman en preguntas para el ingeniero Osorto y para el licenciado Luis. Dice la segunda pregunta: ¿estamos realmente siendo creativos en la implementación de la educación STEM en la universidad? Y la siguiente: ¿qué importancia está dando la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a estos espacios impulsados por docentes comprometidos con la educación STEM? Adelante, ingeniero Osorto. Bien, buenas tardes a todos. En primera instancia, pues, quisiera saludar a mi profesor, el ingeniero Jimmy Cáceres, que por él aquí estoy dentro de este foro. También agradecerle al ingeniero Freddy Llanes, que estuvo por la mañana y creo que son pilares fundamentales de mi propia educación en ingeniería mecánica. Y ellos, como el conjunto de profesores que tuve en la facultad, pues han creado lo que soy como parte de lo que es un ingeniero mecánico y las futuras educaciones que iré cursando. Entonces le agradezco mucho al ingeniero Jimmy Cáceres el estar por acá y se lo agradezco. En el eje de los roles que corresponden al estudiante y al docente dentro de la comunidad STEM es algo muy importante. Voy a mencionar primero lo que es el estudiante. El estudiante es el actor principal dentro de una aula STEM. Si el estudiante no es el actor principal dentro de nuestras aulas, realmente deberíamos de reformularnos realmente qué es lo que estamos haciendo. Porque si el estudiante no es el que coordina su propio aprendizaje, entonces simplemente lo que estamos haciendo es manchando una pizarra. En la metodología STEM o en la metodología que estamos abordando, el profesor únicamente es aquel que pone las reglas del juego. Mientras tanto que los muchachos tienen que coordinar y empoderarse del propio conocimiento a través de las múltiples estrategias de aprendizaje que tiene una aula STEM. Voy a ponerlo desde un contexto, desde la experiencia que he vivido a lo largo de la comunidad STEM. Empezamos a desarrollar dos proyectos. El primero fue un proyecto ligado a sacar estudiantes de ingeniería de sus propias clases y ubicarlos en un curso aparte donde se llamaba aula de campo, donde al final el proceso de un ingeniero no solamente es trabajar con compañeros de la misma carrera, sino que es trabajar con un ingeniero electricista, un ingeniero civil, ingenieros en sistemas, ingenieros químicos, microbiólogos, mercadotecnia, administraciones de empresas. Es decir, la búsqueda de la metodología de aula de campo era ver cómo ellos interactuaban y cómo podían resolver problemas desde otra perspectiva.
En ese caso, la metodología nos lanzó a irnos a un lugar donde ellos pudieran aplicar los conocimientos de sus clases anteriores como ingenieros desde un área disciplinar y cómo regenerar una solución desde la perspectiva, desde la visión de las diferentes áreas del conocimiento. Los resultados fueron 5 proyectos desarrollados en una comunidad con el índice de desarrollo humano más bajo del país, con soluciones muy buenas, ¿de acuerdo? Eso generó entonces una abstracción de la parte cognitiva de mi ingeniero, que en la actualidad, por ejemplo, hay 2 estudiando en Alemania, otros estudiando en Brasil, hay otros 2 chicos que montaron una empresa. Esa empresa desarrolló las primeras casetas, de buses para lo que es el corredor hacia lo que es Copán Ruinas, y esas casetas tienen iluminación y son conectadas fuera de la red. Es decir, no le suple la energía eléctrica del ENEA a esas casetas, y están siendo patentadas por ellos para poder suministrarlas en otros ejes carreteros alrededor de lo que es nuestra nación. Entonces, ¿qué significa? El aplicar aprendizajes donde ellos tomen y sean los actores principales, permiten que realmente el profesional que estamos lanzando afuera de las aulas universitarias tenga una pertinencia real de lo que están conociendo. Si realmente la educación no está para transformar a la sociedad, entonces la comunidad STEM, lo que estamos haciendo son cosas irreales. En el caso, por ejemplo, yo recibo mucho producto de lo que está haciendo la ingeniera Ingrid o lo que hace otros profesores del área de dibujo o del área de las áreas de matemáticas, donde cuando vienen con ese tipo de esquemas de comunidad STEM, ese chico está mucho más abierto a resolver problemas. ¿Qué es un ingeniero si no resuelve problemas? Realmente no está enfocado en lo que quiere ser o en lo que quiere resolver. Realmente estamos siendo creativos en la implementación de la educación STEM. Todavía nos hace falta. Somos una comunidad muy pequeña y invitamos a otros profesores a poder resolver esa instancia. Si seguimos educando a nuestros muchachos con el mismo pizarrón y con el mismo marcador, créanme que no vamos a cambiar a esa sociedad activa que permita generar esas transformaciones reales. ¿Qué implica, por ejemplo, que yo tenga ingenieros civiles donde todas las universidades privadas están sacando ingenieros civiles? No le estamos resolviendo también el tema del pan de cada día. Si ellos no resuelven a través de un tema mucho más activo, nuestros muchachos se van a quedar sin puestos de trabajo, porque ahora las máquinas van a hacer muchas de las cosas puntuales que hacemos. Y ese cambio a ese proceso debemos de visualizarlo. ¿Cuál es la importancia que está dando la institución? Nosotros somos un ejemplo de la importancia que le estamos dando. Esta jornada es una importancia a lo que la institución está dando para que nosotros cambiemos nuestro actuar y nuestro proceder en las aulas de clases. Si yo no hubiese tenido profesores que hubiesen tenido esa visión, no estaría yo acá generando situaciones completamente diferentes en mi proceso como docente o como mi proceso como investigador. Creo que al final lo importante es que perdamos el miedo a equivocarnos. Eso es importante. Como profesores tenemos que perder el miedo de equivocarnos y poder generar esa comunidad a lo interno con nuestros propios estudiantes y poder generar esa visión al cambio y aprender de las fallas que pueden tener tanto la metodología como el propio estudiante o el mismo profesor. Creo que la importancia de la institución va ligada a eso, que nosotros perdamos el miedo a generar un cambio real dentro de nuestras aulas de clases. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es un gusto contar con este grupo de profesores que son un ejemplo en la institución. En mi caso, pues, como somos de la Dirección de Innovación, este proyecto surge de ahí, surge de una iniciativa entre profesores que impulsaron este proyecto y que poco a poco han ido creciendo. Entonces, nuestra misión como dirección, ¿verdad?, ha sido acompañar a estos docentes
a darles todas las herramientas y que ellos justamente hagan todo lo que nos han explicado en sus aulas de clase. Entonces, es justamente ese acompañamiento y de ahí deriva la importancia también que la institución está dando a los profesores, a los que están haciendo en sus aulas de clase. En cuanto a hablar sobre los roles, bueno, aquí solo podríamos hablar, en mi caso, desde una visión externa, porque todo este proyecto de la comunidad pues se ha sistematizado, incluso se han realizado ciertas investigaciones con todos los parámetros científicos, estudios de caso, teoría comparada, que se ha comparado no justamente el caso real de esta comunidad de aproximadamente 40 profesores a nivel nacional de 4 facultades de la universidad, profesores que se reúnen periódicamente para ver qué proyectos se pueden trabajar, para ver qué metodologías existen y justamente nos piden a nosotros ese acompañamiento. Entonces, desde la dirección se les da ese acompañamiento, ese apoyo y esas herramientas para que ellos las lleven a la práctica. Ahora, resulta muy interesante también que como comunidad sea un grupo compacto, ¿no? De que exista una identidad. Y justamente eso se ha corroborado con estos profesores. Hace poco pues, estuve trabajando en un estudio con este grupo de profesores en donde se determinaron los diferentes principios de una comunidad de práctica a partir de la teoría y compararla con lo que está pasando en la realidad aquí con este grupo. Y es muy interesante los resultados. Y es que sí existe una identidad, o sea, los profesores tienen identidad en conjunto y saben muy bien cuál es el objetivo de la comunidad de aprendizaje, que es la transformación de la práctica educativa para generar estudiantes que sean capaces de resolver problemas, ¿verdad? Es decir, considerar STEM no como una tendencia o como una moda, sino como una necesidad que tiene efectos y que puede resultar útil en la transformación de la sociedad y del país mismo. Para eso se prepara. Entonces, en este caso, el rol del profesor es ese, ¿no? Empoderarse, tomar conciencia y saber que existen varios resultados, ya aquí los han compartido, y así como Ingrid, como Fernando, estos proyectos ya fueron sistematizados, incluso en la jornada de innovación han ido en congresos, o sea, hay resultados. La comunidad se ha posicionado, la institución le ha dado importancia y eso es algo muy valioso. ¿Y qué también pretendemos acá? Desde esta visión externa que nosotros tenemos de esta comunidad y ese proceso de acompañamiento que hemos venido dando a lo largo de estos 3 años. Y es que hay 2 cosas. Uno, los objetivos como comunidad de aprendizaje, que es estar compartiendo entre ellos, ver lo que le funciona a uno, lo que no le funciona a otro, replicar con uno lo que le funciona a otro, y ha sido muy enriquecedor ese proceso. Y ellos pueden dar fe de eso y lo están dando, ¿no? Lo que dijo Fernando, de que a veces yo pongo a prueba lo que Ingrid hace en su aula, pero tal vez a mí no me resulta, pero al otro compañero sí le resulta. Entonces, ese intercambio es muy rico, ¿verdad? Y recordar también que se está trabajando para trabajar un perfil de estudiante que tal vez no lo tenemos en este momento, un perfil de estudiante del siglo XXI, que responda a las habilidades del siglo XXI. ¿Cuáles son esas habilidades? Que esté capacitado para trabajar con otros colegas, trabajo colaborativo, la parte de metacognición, alfabetización digital, la parte de creatividad, que es lo que también nos reúne en este panel, ¿no? A ver si estamos analizando desde qué punto estamos siendo creativos en la implementación de estas metodologías STEM, considerando lo que, como lo menciono, no es una moda, sino que también es una necesidad. La universidad debe estar al tanto de todo lo que está pasando en el mundo y justamente STEM ha tenido muy buenos resultados, ¿verdad? Como un elemento de la transformación de la práctica educativa que a la vez hace que haya una transformación social una vez que egresan los estudiantes. Entonces, aquí el rol del profesor es ese, desarrollar todos esos conocimientos disciplinares, muy bien, pero ¿qué va a hacer el estudiante con esos conocimientos cuando egresa de la universidad? O sea, yo salgo muy capacitado, sé, pero ¿qué hago con ese saber? Eso se hace a través del desarrollo de competencias, de técnicas y habilidades. Y ya lo mencioné, existen esas habilidades del siglo XXI. Entonces, es orientar al estudiante hacia eso. ¿Y cuál es el rol del estudiante entonces en este caso? Es dejar la zona de confort y moverse a una zona de aprendizaje. Eso lo va a hacer en compañía del docente. Es decir, el sistema ha estado muy viciado desde educación primaria, desde educación media. Es un sistema que está acostumbrado a que el estudiante va, se sienta en su silla y escucha al profesor. Ese es un sistema viciado. Y es muy difícil a nivel superior transformar o hacer ese cambio, ¿verdad? Entonces creo que también ahí están los desafíos para los profesores de la comunidad y para todos los profesores de la universidad. Entonces, es decir, dejar ese papel pasivo del estudiante y convertirlo en que sea actor de su propio aprendizaje, desarrollar todas las habilidades de autorregulación, de autoaprendizaje, de aprendizaje autónomo. Hacia eso vamos y están claritos. Hace poco comentaba con ellos, ya salieron los resultados de las pruebas PISA, de cómo están nuestros países en ciencias, en matemáticas,
porque eso es STEM también. Y lamentablemente pues Honduras todavía no figura en estas pruebas, y los países más cercanos son Costa Rica, Panamá, que dio un salto tremendo, Colombia también dio un salto tremendo, y los que se mantienen siempre en el top, ¿no? Chile, Argentina, Uruguay. Entonces, hacia eso tenemos que ir nosotros, hacia eso debe ir esta comunidad, enfocarse a incluir más docentes, a crecer más y a luchar por esa transformación, pero primero creérsela, ¿verdad? Decir, bueno, yo soy el agente transformador de mi estudiante, porque el fin último, como lo dijo Fernando, es el estudiante. Ahora, ¿estamos siendo realmente creativos? Vámonos por el concepto también de la parte de creatividad. La creatividad es toda aquella generación de ideas, de pequeños procesos, protocolos que generan productos, ¿verdad?, útiles a la sociedad. Entonces, aquí es una autorreflexión por parte de nuestros profesores, por parte de nosotros como universidad. Estamos egresando estudiantes que generan productos, que generan ideas que son útiles para nuestra sociedad. Estudiantes emprendedores, o estamos únicamente egresando estudiantes para que sean contratados por una empresa. Entonces, hacia eso va todo, la generación de estudiantes con perfiles de emprendimiento, ¿verdad? Y justamente hacia también eso se orienta la siguiente consulta o eje de reflexión, que era sobre la institución, el apoyo que está dando la institución a la comunidad. Claro que sí, se está dando un gran apoyo, y prueba de ello es lo que estamos justamente aquí nosotros viviendo, la jornada de innovación, el impulso y el acompañamiento que ha venido dando la DIE a la comunidad de práctica, a la comunidad de aprendizaje STEM UNA, pero creo que todavía falta un poco más. Faltan más generaciones de espacios, falta, por ejemplo, de ambientes STEM, ¿no? La parte de los startups, la parte de Farm Labs, la parte de makerspaces, que son espacios para desarrollar la creatividad y la innovación en los estudiantes, guiados por el profesor. Entonces, tal vez en esa parte sí falta un poquito, ¿verdad? Y porque el compromiso y la materia prima ya está. Ya ustedes ven este grupo de profesores, en la comunidad todavía hay 30 más, y tenemos de todos los centros regionales, y queremos justamente incorporar más profesores, porque la parte de creatividad se relaciona con la parte de arte. Entonces ya no queremos ser comunidad STEM, sino comunidad STEAM, agregarle la A. De eso trata y hacia eso vamos. Entonces es muy importante hacer esa reflexión, ¿verdad? Y eso es básicamente la participación. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Bueno, ahora queremos abrir un espacio para dialogar también. Entonces, si hay preguntas y si las han escrito en un papel, nos la pasan. Igual, si no las han escrito, podemos ofrecer... bueno, tiene que ser escrito, me dicen aquí. El guión dice que escrito. Ahí tenemos preguntas escritas. Mientras pasan los papelitos, quisiera así brevemente rescatar algunas ideas importantes que me parece que se han dicho. La primera es que la implementación de un aprendizaje activo con elementos STEM requiere de mucha preparación, ¿verdad? Y no es la preparación, digamos, tradicional, es mucho más amplia y requiere de más tiempo. Segundo, la educación STEM tiene que dar cuenta de la brecha de género que existe dentro sobre todo de los campos STEM. Seguramente en otros campos habrá brecha de género, pero aquí es mucho más sentido por una serie de factores que es muy largo de analizar, pero existe esa brecha y hay que dar cuenta de ella. Tercero, es que se han obtenido impactos significativos aplicando conocimientos universitarios. Se han generado proyectos que ya están siendo replicados en distintos lugares del país para solucionar problemas concretos y específicos. Esto es muy importante. Cuarto, hay que educar cada vez más para ganarnos el sustento, decía el ingeniero Sorto. Esto es enormemente importante en un ambiente en donde los cambios son tan rápidos y tan profundos.
No sabemos cómo va a ser el mundo dentro de 5 años, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que los estudiantes tienen que estar preparados para adaptarse a situaciones en donde los trabajos existentes ahora ya no van a existir. Quinto, nuestra comunidad posee una identidad comunitaria. Es un equipo para el cambio en la educación superior y en los procesos de aplicación de conocimientos. También ha sido dicho esto. Sexto, el profesor tiene como deber mover al estudiante de la zona de confort a la zona de aprendizaje y tiene que moverse con él precisamente, ¿verdad? Porque nosotros puede ser que tengamos una zona de confort demasiado amplia. Y una última idea que me parece importante es que se genera y se aplica un principio importante. La creatividad genera productos útiles para la sociedad y no es puro ocio, ¿verdad? Sino que también es. Bien, algunas preguntas que tenemos aquí, vamos, no sé si nos quede tiempo para decirlas todas, pero vamos a decir algunas. ¿Qué podría ser la educación superior para cambiar esos paradigmas de estudiantes de media y de primaria? El paradigma de media y primaria, es como viene. Bien, yo creo que el paradigma de media, y de secundaria, perdón, de primaria y de secundaria, va ligado también al tema de cómo estamos formando a los profesores de esos dos niveles educativos. Creo que debería de haber mucho más compromiso del tipo de profesor que estamos nosotros formando. Yo tuve la gran ventaja de estudiar en el colegio de la pedagógica. Todos mis profesores tenían maestría. Todos. Absolutamente todos. Y eso genera realmente un salto cuántico al tipo de alumno que llega a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El colegio pues es el primero a nivel público que ingresa a lo que es la PAA y ese es el valor que se genera. Yo creo que el que desea realmente ser profesor de primaria y de secundaria tienen que ser los mejores cuadros o el mejor recurso humano que tiene que formar a las futuras generaciones de este país. Y yo considero que no es aceptable de que un profesor con únicamente licenciatura esté formando a los mejores hombres de este país. Creo que deberían de tener una instancia mucho más superior para poder formar a personas que es el recurso más sagrado de este país. Sí, aportando un poquito lo que dice Fernando y es muy importante, es también valorar la profesión docente, ¿verdad? Ya hablaba un poco sobre la vocación, que también es importante y eso depende de cada profesor, pero también es valorar la profesión docente desde los cuadros de docencia primaria hasta lo que es educación superior. Entonces ya habíamos afuera en la expoferia a los chicos que tenían su proyecto de robótica, son chicos de primaria. Y el año pasado tuvimos a unos también que participaron en México y ganaron una medalla de un colegio público en Intibucá. Entonces, creo que también es una mezcla, ¿verdad?, de lo que son la vocación también con la valoración de la vocación docente y también las ganas que tenga cada institución, ¿verdad? Ya vimos afuera, aunque es una institución privada, pues estos chicos fueron a China y ganaron una medalla también allá. Hace poco también los mismos que fueron a Intibucá el año pasado también nos representaron en Dubái, quedando en primer lugar a nivel latinoamericano. Entonces, sí se cuenta con experiencias, entonces sí se puede transformar ese paradigma convencional a un paradigma más activo. Entonces solo es de valorar esas cosas y ponerlos a la reflexión. Tengo varias preguntas, vamos a pedir luego las direcciones electrónicas para mandarlas, porque no, creo que, bueno, y ahí están, ¿verdad? Porque no van a poder ser abordadas todas. Por ejemplo, dicen aquí, ¿cómo eliminar el confort docente tradicional? ¿Cómo motivar y desarrollar espacios en centros regionales
¿Y en cuánto tiempo consideran ustedes que se puede emprender esta tarea? Bueno, la motivación sí, comienza con uno mismo, comienza con la curiosidad, pero luego el incorporarse a grupos, por ejemplo, comunidades de aprendizaje como la que nosotros tenemos. Esta comunidad no solo está conformada por profesores de aquí, también están conformadas por profesores de otras regionales. Con la dificultad de que cuando nosotros nos reunimos, generalmente es aquí, ¿verdad?, en el centro de Ciudad Universitaria. Sin embargo, pues ya queda como un reto para la institución, que es la autónoma, el generar estos espacios dentro de las regionales, en los cuales los profesores también ellos pueden tomar las iniciativas de conformar comunidades de aprendizaje en el cual puedan un cierto grupo de profesores que tengan motivaciones para aplicar nuevas tecnologías, como nosotros lo estamos haciendo, utilizar las diferentes experiencias que ellos tienen en aplicar diferentes metodologías y compartir entre ellos. Dicho sea de paso, estas experiencias están hechas no solamente utilizándolas en el aula, sino que esos datos que nosotros recabamos, esa información que recabamos por medio de evaluaciones, pues nosotros vemos si están acorde, si funcionan, si no funcionan. Entonces, motivarlos a unirse y a conformar comunidades de aprendizaje. Bueno, también preguntaban cómo hacemos para incorporarnos a esta comunidad de STEM. Bueno, como les mencionaba, esta comunidad ya está en un segundo momento, está en una etapa de maduración que fue impulsada, como lo mencionó, desde la gestión académica, en este caso desde la DIE, pero ya ahora, pues ya no, nosotros lo único que se solicita es que puedan acercarse a cualquiera de los compañeros, ¿verdad? Como les menciono, aquí tenemos compañeros de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Ciencias Espaciales, de Ingeniería, ahora queremos incorporar los docentes de artes, o que vayan a la Dirección de Innovación y les damos los contactos, ¿verdad?, de los diferentes grupos de trabajo que están trabajando en esta comunidad para que crezca. Creo que ya hay un momento incluso de expandirse fuera de la universidad y desde allí aportar también a la transformación de los otros niveles educativos, porque ya se tienen varias experiencias. Son casi 3 años que esta comunidad ha venido trabajando, generando muchos proyectos, como les menciono, se han sistematizado y la DIE les ha seguido la pista muy de cerca y hay muy buenos resultados, hay cambios, hay transformaciones. Todos, si ustedes les preguntan, hace poco hicimos una investigación, como les menciono, y los resultados son buenísimos. O sea, de todo lo que ha cambiado en la parte de reflexión docente, de todos estos miembros de la comunidad. Sí, haciendo también referencia el tiempo que toma desarrollar una comunidad de este tipo. Creo que con un tiempo de 6 a 1 año estarían ustedes implementando ciertas metodologías dentro de los centros regionales para poder generar comunidades también ya de centros regionales puntuales y que puedan motivar también a sus otros compañeros. Creo que lo más importante es visualizar a aquella persona que tenga juventud de corazón y que puedan desarrollar un equipo de trabajo que pueda motivar también a sus estudiantes a generar otro tipo de aprendizaje. Gracias. Bueno, nos queda ya agradecerles mucho la atención, ¿verdad? Esperamos que haya sido fructífero esta reflexión. La verdad que a nivel personal me gusta más que haya reflexiones abiertas, que haya participación del público, pero el tiempo realmente nos comió, ¿verdad? Y empezamos también un poquito tarde. Yo quisiera finalizar, puesto que ya leí las ideas principales que rescatamos del panel, finalizar invitándoles a una conferencia que vamos a tener mañana sobre creatividad con la doctora Guadalupe Vadillo de la UNAM, ¿verdad? Que esperamos que conecte un poco con lo que hemos reflexionado esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, un aplauso a nuestros docentes que han estado en el panel Comunidades de Práctica Docente para estimular la creatividad y habilidades del siglo XXI. El ingeniero Fernando Sorto, la ingeniera Ingrid Lorena Díaz, el licenciado Luis Miguel Espinal y el ingeniero Alex Giovanni Matamoros. Muchísimas gracias por haber compartido en esta 10ª jornada de innovación educativa.